domingo es el que estamos compartiendo. Nos encanta llegar en este formato. Es una alegría enorme llegar a tantos lugares a través de internet. Y en estos minutos simplemente quiero darte la bienvenida. Estamos felices de que estés del otro lado. Compartí este link con algún amigo. Hay una palabra poderosa de Dios. Y no te olvides de esto que estamos diciendo desde el principio. Una temporada tremendamente diferente, pero es la misma visión. Por eso te animamos a orar, a compartir con otras personas, algo que estamos haciendo permanentemente y lo estamos tratando de empezar a sumar con más personas, es que te animes a orar por alguien, envíale un WhatsApp a alguien, anima a alguien y también anímate a juntarte con alguien para hacer iglesia. Creo que son días extraordinarios, algo Dios empezó a encender. Y todos nosotros tenemos que permitir que esto fluya, que continúe, porque hay una obra maravillosa y extraordinaria que tenemos que hacer. Pero hoy va a estar la pastora Claudia compartiendo y te animo a quedarte del otro lado. Hay una palabra de Dios para tu corazón, pero también para el mío. Hasta pronto. Estamos en este encuentro que estamos teniendo de manera virtual y estamos tan felices y tan emocionados de que lo podemos hacer ya de manera consecutiva por varias semanas y pensando en lo hermoso y en el gran significado que tiene la iglesia, que tiene el ser llamados, el ser convocados, el formarnos, el conocernos. Hace un tiempo atrás me propuse que trataría de hablar mucho de la iglesia porque más allá de todas las virtudes y los defectos que tenemos cuando formamos y hacemos la iglesia sigue siendo la respuesta de Dios para esta generación. Entonces, a esta palabra le puse me gusta esta iglesia y te cuento un poquitito por qué le puse este nombre. Hace un par de semanas fuimos a una conferencia con mi esposo y en esa conferencia quien estaba dando el orador hablaba acerca de una persona que le dijo a él que le gustaba esa iglesia. Entonces me pareció súper interesante cuando podemos comprender el significado de esta expresión y te puedo asegurar que resistía la tentación de escribir o de decir me gusta mi iglesia haciéndola personal, pero mientras estaba haciendo esto creo que sentí una convicción muy fuerte del Espíritu Santo, es que me decía Claudia, no se trata de tu iglesia, se trata de la iglesia que Jesús está edificando y que eso es mucho más grande que tu propia convicción de las personas con las que vos te reunís. Y haciendo referencia a me gusta esta iglesia, se trata de una persona que siempre como era un poco conflictiva con el pastor de los cambios que hacía, de las canciones que cantaba y de un par de cosas. Entonces el pastor un día fue esta mujer y le dijo, quiero hablar con usted porque esta iglesia me desagrada, no me gusta lo que usted está haciendo. Entonces este pastor le dijo, bueno, ¿qué te parece si me das 2 semanas, orás al Espíritu Santo y ves cómo vamos avanzando? Entonces, pasadas las 2 semanas, esta mujer vino, habló con él y le dijo, pastor, tengo que hablar con vos. Y entonces le dijo esta famosa frase, me gusta esta iglesia. ¿Y por qué le gustaba ahora esta iglesia? Porque veía que sus hijos y que sus nietos venían felices a la iglesia. Que no eran las canciones o las cosas que ella quería, pero que veía más jóvenes y veía más personas cada vez en la iglesia. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, mayormente pensamos en un edificio o pensamos en una estructura, pero la iglesia es mucho más que una estructura y por supuesto mucho más que un edificio. Bueno, creo que lo hemos visto muy bien en la época de pandemia, en donde todas las puertas de todos lados se han cerrado y bueno, hemos tenido que ser súper creativos y de hecho esta manera de hacer iglesia de manera virtual la hemos aprendido en pandemia y donde pudimos conectarnos a través de diferentes plataformas con las personas de la iglesia. Así que quisiera contarte un poquitito de lo que es la iglesia, porque la iglesia afecta poderosamente a la familia. Es más, la manera en que vos hables de la iglesia va a indicar la madurez de tu familia.
si estás hablando bien de la iglesia y decís, uy, tengo que ir a la iglesia, tengo que trabajar porque estamos muy comprometidos en hacer esto, o el otro día fulana de tal me dio este consejo y estoy en este grupo y estamos orando y es tan bueno y estamos sosteniendo al pastor en la visión que está teniendo, entonces tu familia está absorbiendo que vos amás a la iglesia. Pero cuando vos llegás y decís, ay, este pastor, esta pastora, ay, porque fulanito de tal, ay, porque este líder, ay, porque el que dirige la alabanza, bueno, es la manera en que vos estás hablando de la iglesia y es la manera en que estás mostrando lo que significa para vos en la familia de la iglesia. Entonces, la iglesia siempre es muy importante. Entonces, creo que es un gran desafío que nosotros podamos empezar a hablar correctamente de las personas de la iglesia en nuestra familia. Entonces, nuestra familia, cuando vos y yo hablamos bien de la iglesia, hablamos bien de las personas, nuestra familia y los vecinos y nuestros compañeros de trabajo van a desear ir a la iglesia. Pero si hablamos mal de la iglesia, entonces es muy difícil que podamos ayudar a que esas personas conozcan a Jesús. Así que quiero como ir un poquitito hacia atrás y contarte acerca de un llamado que Dios hizo a Abraham. Abraham era un solo hombre y Dios lo llamó y le dijo: Abraham, yo te voy a bendecir y vos vas a ser de bendición. Y eso era un círculo virtuoso, porque el deseo de Dios, según nos muestra en 1 Pedro 3:9, es que todos sean salvos y que ninguno se pierda. Eso lo escuché hace mucho tiempo, que el corazón de Dios late diciendo que todos se salven, pero que ninguno se pierda. Ahora, no todos son salvos porque no todos deciden, pero potencialmente la salvación es para toda la humanidad. Ahora, Dios deseaba a través de Abraham que Abraham pudiera llevar su mensaje de salvación. Entonces fue Abraham, pero luego fue una familia, fue Abraham, fue Isaac y fue Jacob. Pero luego ya llegan a Egipto y en Egipto se convierten en una gran muchedumbre y se convierten en el tiempo en una gran nación. Y de hecho el primer rey fue Saúl y luego el tan conocido y amado por todos nosotros, el famoso rey David. Entonces ya vemos que es un hombre Abraham, una familia Abraham, Isaac y Jacob, pero luego es una nación con el pueblo de Israel. Ahora, la salvación no llegó a toda la humanidad a través de ellos, pero Dios había prometido en Génesis 3:15 que Él iba a enviar un redentor. Entonces, cuando nosotros vemos eso, vemos que Jesús es el gran enviado de Dios para provocar la salvación. Ahora, ¿cómo vamos a ser discipulados? ¿Cómo vamos a ser formados? ¿Cómo vamos a hacer Cristo en nosotros, que Cristo sea formado en nosotros? Bueno, es a través de la iglesia. Y a veces decimos, la iglesia es imperfecta. Sí, claro, estoy absolutamente de acuerdo. La iglesia es súper imperfecta. ¿Sabes por qué? Porque estás vos y porque estoy yo. Pero el fundador de la iglesia es Jesús. Entonces Él es perfecto y nosotros tenemos que ser formados en su carácter para que otras personas puedan ver a Jesús en nuestras vidas. Entonces quiero darte un par de bases bíblicas para que vayamos súper correctos en esto. Dice la Biblia en Mateo capítulo 18, perdón, me estoy yendo, capítulo 16, verso 18, hablando a Pedro, le dice: ahora te digo, tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Hay muchas cosas que podríamos hablar, pero no me voy a meter ahí. Quiero hablar o referirme a solo dos palabras importantes para mí en este tema, y es la palabra iglesia. Me encanta Jesús, amo a Jesús, pero algo que a mí me apasiona de Él es ver lo creativo que es, lo intencional que es con sus palabras en cada momento, porque cada una de ellas crean realidades súper importantes en nosotros. Fíjate, no dice voy a edificar un templo, voy a edificar un lugar físico, no dice eso, dice voy a edificar mi iglesia.
Y quiero mostrarte el significado de iglesia. Iglesia viene de eclesia y es un término griego. Él es un judío y está hablando con términos griegos. Es que él quiere mostrar el gran significado de la palabra eclesia. Eclesia es asamblea, es los llamados. ¿Y sabes qué era una asamblea? ¿Quiénes eran los llamados? Eran las personas que se reunían en un lugar para discutir de un asunto, para ponerse de acuerdo acerca de diferentes cosas. Entonces eran llamados, eran convocados, ellos se reunían. Ahora, ¿dónde se reunían? Se reunían en las plazas, se reunían en diferentes teatros, se reunían en parques, se reunían en las casas. De hecho, algunas historias que vamos a ver hoy referente a la iglesia es en las casas. No es en un lugar físico. Obviamente todos queremos un lugar físico y todos queremos hermosear un lugar al que llamamos iglesia, pero no lo confundamos. Iglesia no es el lugar físico y Jesús lo deja súper asentado. Por eso cuando nace la iglesia primitiva, nace con este concepto: no estamos limitados a un edificio, solo tenemos que reunirnos y allí está la iglesia. Entonces me encanta este gran significado porque no estamos limitados a paredes. Vos y yo estamos en diferentes lugares en este momento, pero estamos reunidos y estamos formando la iglesia de Jesús. Pero la otra palabra que aparece ahí es infierno. Iglesia, infierno. Y dice la Biblia en la Reina Valera que las puertas del infierno no prevalecerían. Yo soy una persona súper curiosa y me encanta saber el significado de las cosas. Así que no entendía mucho el término prevalecer. Así que lo busqué y lo que significa es tener supremacía. Y cuando hablamos de tener supremacía es que el infierno nunca va a tener supremacía sobre la iglesia. Es decir, el infierno es súper poderoso. En el infierno hay mucha maldad. En el infierno reinan las cosas horribles, pero nunca, jamás va a ser más poderosa que la iglesia. Pero es una realidad. La iglesia y el infierno coexisten. La iglesia y el infierno, o sea, las actividades diabólicas suceden en el mismo tiempo en donde milagros están sucediendo. Pero lo más importante y el secreto que tenemos que tener es que nunca, jamás el infierno va a ser más poderoso que la iglesia. Por eso tenés que tener absoluta seguridad, confianza y esperanza, que no hay ninguna maldad que puede dañarte, porque sos parte de la iglesia, porque vos y yo formamos la iglesia juntos con millones de personas. Entonces el infierno, por más desagradable, por más poderoso que sea, no es más poderoso que la iglesia. No por vos o por mí, sino por Jesús, porque Él es el diseñador de la iglesia. Ahora, el diseñador de la iglesia es Jesús, pero Él también está presente siempre con nosotros. Y eso es súper importante, porque no, como te dije, no se trata de vos o de mí, se trata de Jesús, el Señor de la iglesia. Dice Mateo capítulo 18, verso 20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esa es la verdad que nos aúna como iglesia, porque podemos estar juntados 3, 4, 5, 15 personas, pero no estamos en el nombre de Jesús. ¿Cuándo formamos la iglesia? Cuando nos unimos y cuando oramos en el nombre de Jesús, cuando le damos la bienvenida al Espíritu Santo, cuando le decimos: Jesús, vos sos nuestro Señor y todo lo que vamos a hacer ahora se trata de vos. Por eso, cada vez que te reúnas con tus hermanos, cada vez que hables, cada vez que cantes, siempre invita a Jesús, porque creo que esa es la gran clave. Muchas veces hacemos cosas, pero Jesús no está en el centro. Pero cuando hacemos iglesia, Jesús es el centro de todo lo que hagamos. Así que, viendo esto, me encanta y quiero mencionarte solo 2 iglesias. Hay muchas en el Nuevo Testamento, pero no me daría el tiempo. Pero sí quiero ocuparme de 2 hermosas iglesias que tienen que ver con lo que quiero hablar en este momento.
La primera es Hechos capítulo 12, verso 5 dice, la iglesia oraba porque Pedro estaba preso y dice la Biblia que oraban en la casa de María, la madre de Juan, que también era llamado Marcos. ¿Estaban reunidos en un templo? No. Estaban orando la iglesia en la casa de una familia. Ahora, es súper interesante porque si seguís la historia, Pedro, después de haber sido liberado milagrosamente, llega a la casa de María, golpea la puerta y la chica que lo atiende, se llamaba Rode, que es Rosita. Entonces, Rosita sale corriendo y empieza a gritar, ¡Hey! ¡Pedro fue liberado! ¡Pedro fue liberado! Pero no le abrió la puerta de la iglesia. ¿Puedes imaginarte? Ahora, si yo hubiera estado ahí, le hubiera dicho, Rode, 5 minutitos, necesito charlar con vos. ¿Sabes qué? Me parece súper bueno, fuiste muy apasionada, pero tenés que ser más responsable. Imagínate si pasaban los soldados y lo veían a Pedro. Todos podríamos estar presos ahora. Por favor, Rode, sé más responsables. Pero otra persona podría decir, para mí, Rode no está cumpliendo correctamente el ministerio de abrir puertas. ¡Wow! Y otros más exagerados dirían, sí, lo que pasa es que yo vi la mirada de Rode con Pedro. Rode no lo quiere, por eso se aprovechó y dijo, a este lo dejo afuera. Hay un montón de personas así en la iglesia, ¿sí o no? Sí, lo sabemos. Sabemos gente que nos quejamos, que criticamos, sabemos gente que siempre queremos tener todas las cosas correctas en su lugar. Pero eso no era lo importante. Lo importante es lo que sucedía en ese lugar. Es que la oración que ellos hacían a Dios era tan poderosa que ángeles venían a liberar a Pedro. Imagínate. Estas cosas se administran, los problemas con las personas se administran. Ya en la iglesia primitiva vemos esto. Es normal. Quisiera decirte que en la iglesia todos tenemos alas. No, no tenemos alas. La verdad es que no tenemos alas. Y los que tienen alas molestan. Así que tranquilos, todos tenemos problemas en nuestras iglesias. Pero ese no es el punto. Los problemas se resuelven, tenemos una charla, lo arreglamos, vemos cómo podemos hacer la iglesia de manera excelente. Pero no olvidemos, lo importante es que milagros suceden cuando la iglesia se reúne en el nombre de Dios y ora en su nombre. Y la segunda iglesia que quiero hablarte es la iglesia de Filipenses. La iglesia de Filipenses no podría decirte cuál versículo, porque todo Filipenses es bellísimo. Pablo le dice, oro por ustedes, los abrazo, los extraño, recuerdo la manera en que me cuidaron, la manera en que proveyeron para todas mis necesidades. Qué iglesia preciosa la de Filipenses. Todos queremos estar en la iglesia de Filipenses. Pero al final del capítulo 4, al final del libro de Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 3, hay algo que nunca lo había visto. Y es que Pablo le dice, les ruego a Evodia y a Síntique que arreglen sus asuntos. ¿Cómo? Una iglesia tan buena, tan maravillosa, tan generosa, tan dulce, tan amorosa, con hermanas que tienen problemas entre ellas. Pablo les dice, arreglen sus asuntos. Vamos a tener que arreglar. No siempre me gusta trabajar con todas las personas. Hay algunas personas con las que me son muy difíciles. Ahora, la iglesia es más fuerte que mi razón y mis ganas de trabajar o no con las personas. La iglesia de Jesús merece que yo deje mis diferencias y las arregle por amor a Jesús y por amor a la iglesia. Y también sigue diciendo el versículo, te ruego que las ayudes, porque ellas trabajaron conmigo, lucharon arduamente conmigo. Entonces, van a haber personas con las que no te lleves bien, pero son personas que tienen talentos maravillosos. Trata de ver las cosas hermosas que ellas tienen, trata de ver el oro en sus vidas, pero no las deseches, no las dejes de lado, no pienses mal de ellas, no tienen un problema con vos, simplemente son diferentes. Pero tenemos que aprender a trabajar con todas las personas por una simple razón.
¿La iglesia es más poderosa que mis razones para amar o no? ¿Para trabajar o no con las personas? Ahora, mi pregunta final es, vos y yo hacemos la iglesia, estamos edificando la iglesia de Jesús. Vos y yo estamos trabajando en esto tan hermoso. ¿Qué podés hacer vos y qué puedo hacer yo para edificar la iglesia de Jesús? Recordad, vos y yo podemos hacer la diferencia y ser la respuesta a esta generación.